un gusto que se hayan acercado. Hoy tenemos una actividad muy especial que llamamos Pre-Congreso, organizada por el programa Políticas, Lenguajes y Subjetividades en Educación, PLICE. Es uno de los grandes programas del área de educación. Jan y Marten son amigos de la casa, gracias a Inés Dussel, a quien ahora le voy a dar la palabra. Voy a presentar brevemente para quienes no lo conocen, aunque por estos lares, como decimos, son muy conocidos por un libro que ha circulado mucho en la formación docente. Ahí por ahí creo que anda el libro, así que acá tenemos defensa de la escuela, una cuestión pública, y efectivamente la cuestión pública en relación a la escuela es un gran tema de estos dos queridos investigadores de Bélgica. Bueno, voy a leer brevemente sus biografías, mini biografías. Jan Marchelain es profesor emérito de Teoría y Filosofía de la Educación en el Laboratorio de Educación y Sociedad de la Universidad de Leuven, Bélgica. Su investigación se centra en la defensa del rol público y las características de las escuelas y universidades sobre un enfoque contemporáneo hacia la emancipación y acerca de mapear y caminar como prácticas de investigación. Considera la pedagogía como una primera línea para poner en escena a los desafíos sociales que vinculen la investigación básica y el compromiso público. Junto con Marten Simons, es autor de varios artículos y libros sobre el rol público de la educación escolar y universitaria. Marten Simons es profesor de Política y Teoría Educativa en el Laboratorio de Educación y Sociedad de la Universidad también de Leuven, Bélgica. Sus principales intereses están en la política educativa y los estudios escolares. Aborda explícitamente los desafíos planteados a la educación con un mayor interés en repensar y reinventar el rol público de las escuelas y universidades. Con sus alumnos organiza experimentos públicos para estudiar colectivamente cuestiones de interés público en la encrucijada de la educación y la sociedad. Junto con Jan Marchelain, ha publicado varios artículos y libros sobre el rol público de la educación escolar y universitaria. En el día de hoy nos sorprende con una nueva investigación, una nueva apuesta que nos tiene con mucha intriga, que es, titularon a su conferencia, Ir a la escuela, algunas lecciones de emancipación física. De modo que es una muy interesante provocación de qué se tratará la emancipación física, y aquí estaremos para compartir y para conversar. Bueno, ahora muchas gracias a Jan y a Simons, y ahora a Marten, y ahora le doy la palabra a Inés. Inés. Bueno, no, muy breve. Saludarlos, celebrar que estén de nuevo por aquí. Me imagino que el curso estuvo muy bien. El trabajo de Jan y de Martin, como saben, es muy conocido a partir de este libro, también desde la primera vez que lo invitamos allá en 2005 para Educar la Mirada, y que ahí presentó algunas ideas sobre la pedagogía pobre que también aparecieron después en otras publicaciones. La reflexión de ellos creo que ha sido muy cercana a una reflexión que venimos haciendo, y esto venimos conversando últimamente en función de un libro que va a salir por la Universidad Pedagógica, y Adriana Fontana escribieron el prólogo, yo escribí posfacio, y estuvimos conversando de qué es lo que nos une
entre Bélgica y América Latina y una reflexión sobre la escuela como espacio público, una idea de lo común, una idea del trabajo, que ellos, bueno, hablan de la dramatización de lo que se pone sobre la mesa, en ese sentido también dialoga con una reflexión que viene de muy lejos en relación a los saberes socialmente relevantes, o bueno, la discusión sobre la escuela vacía o qué hace la escuela de igualdad, ¿no? Es muy fuerte, me parece a mí, y resuena mucho con nuestras reflexiones. Y bueno, y siempre tienen cosas nuevas para conversar, y qué bueno hablar de la emancipación física y de pensar desde otras perspectivas lo que es ir a la escuela y qué hace la escuela. Así que bueno, muchas gracias por estar de nuevo por acá. Muy contenta de haber llegado al tiempo para escucharnos. So we can start. Yes, good evening. And first of all, thank you for the invitation. It is great, really great to be here again. As Ines just said, in fact, our common history between Argentina and Belgium started 20 years ago, and since then we have been sometimes here, and we have this cooperation with Ines in many different contexts, also to try to think school, to try to think the university, and to think it always as a kind, although you can discuss and you could discuss about this notion of the public, but as a kind of public issue. Bueno, en primer lugar, buenas tardes, es un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Como decía Inés, tenemos esta historia común que nos une a Argentina, Bélgica, desde ya hace 20 años, y desde ese momento hemos venido aquí en distintas oportunidades, y hay varias cosas que tenemos en común con Inés. Pensamos o tratamos de pensar la escuela, la universidad, como algo que podemos discutir como una cosa pública. So the title, Going to School, Some Lessons in Physical Emancipation, you will recognize that it is that is referring to the title of the book of Jacques Rancière about the intellectual emancipation. So we want to speak about the physical emancipation. And what we are going to present this evening is, of course, something that we have been thinking about, but it is also something that during the last 3 days we have been discussing with some of the students here in Flaxo. And so you will see also some traces of this discussion that we had, because we adapted our PowerPoint and our presentation to this discussion, to take into account what we have been discussing. Bueno, el título de esta charla es Ir a la escuela, algunas reflexiones sobre la emancipación física, y ustedes se darán cuenta que este concepto de emancipación física retoma aquel otro concepto de la emancipación intelectual. Hoy vamos a compartir ciertas ideas sobre las que nosotros venimos pensando hace tiempo, pero que también en los últimos 3 días estuvimos conversando con algunos estudiantes aquí en Flaxo. Entonces habrá algunos rastros de esas conversaciones también en la presentación de hoy. De hecho, la estuvimos modificando para dar cuenta de esto que hemos venido hablando estos últimos días. So, and we would like to start from an observation and a commitment. An observation regarding our actual condition, which probably we share to a large extent, although we come from Belgium and you are in Argentina, but nevertheless we probably share a lot of this condition, or a lot of common condition, which is related to the fact that we all increasingly are leading a screened life, a life behind screens, and a life which is directed to screens. And that is also true for youngsters. And you could say it is a kind of life that increasingly is a life inside this
digital, virtual world. And in this context, we ourselves, we are trying to find out where we have to go with school, in a way also because we seem not to know where we are at this moment. So it is for us a real question towards the future. How can we make, how could we continue to make school? You know, and there's been the reference to the defense of the school. We have been defending the school, but now we think that the condition is not only about defending the school, but how to continue to make school, and how can we make school in the actual conditions. And, oh, sorry. Voy a comenzar con una observación y también con un compromiso. La observación tiene que ver con nuestra condición presente, que yo creo es bastante compartida entre Bélgica y Argentina, a pesar de las distancias. Hay una condición común que nos une, y esta condición común es la de la vida que transcurre entre pantallas. Cada vez más nuestra vida está detrás de una pantalla, está dirigida mediante una pantalla. Esto es muy cierto también en las generaciones más jóvenes. Entonces, las pantallas nos llevan a una vida adentro de un mundo virtual digital. Y aquí viene lo que nosotros intentamos descubrir, que es hacia dónde vamos con la escuela, en un contexto en el que tampoco sabemos muy bien dónde estamos parados. Aquí que el interrogante que nos convoca tenga que ver con el futuro de la escuela. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos seguir haciendo la escuela? Como bien saben ustedes, por el título de nuestro libro, venimos defendiendo la escuela desde hace rato, pero pensamos que hoy en día no se trata solo de una defensa, sino también de pensar la continuación, la continuidad de esta escuela. So we think also that this condition of not knowing where we are and where we have to go, that we share this condition, so that it is not just our personal feeling that we have, that we are in a certain sense without orientation, that we don't know where to go. And that actually what we see today, and we assume again that this is here also the case, that what you see is that there is a whole market which is developing all kinds of programs that are offered to schools in order to, in a certain sense, go to the next step without looking much further where we are going, but at least we can put the next step. Yeah? So for us, that's also an indication that in a way we have no orientation anymore. And it's also real in another sense. It's also very real in another sense because as for having children and having grandchildren, which are in the age of that they are going to school, begin to go to school, we are confronted very concretely with what are we going to do with these children? So it's a very real situation, and it's also a real situation because both of us are engaged now in the design and the setting up of a new school. So we would like to start a school. And so in that school, we think that school should be in the first place a physical school. A physical, and we will explain later on what we exactly mean all with this element of the physical and the physical emancipation, which is related for us to the actual condition in which you could say that there is a lot of emphasis on all kinds of cognitive capabilities, in a certain sense, forgetting a bit about the body. Bien, entonces, como decía, creemos que esta idea de no saber tanto dónde estamos parados, no saber tanto hacia dónde vamos, es algo compartido, no es solamente una sensación que podemos tener, sino una noción ya generalizada.
Y lo que nosotros vemos y lo que creemos que también ocurre aquí en este contexto en Argentina es que hay todo un mercado de programas que se le ofrecen a la escuela para intentar llevarla hacia el siguiente paso. Entonces, no sabemos muy bien hacia dónde vamos, pero se trata de ofrecer el segundo paso o el siguiente paso, lo que nos lleva a que carecemos completamente de orientación. Eso es algo que para nosotros es muy real, porque estamos en la edad de tener hijos, de tener nietos que ya están en edad escolar, entonces este interrogante es algo que nos confronta permanentemente, qué es lo que va a pasar con estos chicos, y también es muy real para nosotros porque los dos estamos trabajando en el diseño de una nueva una escuela que creemos que a priori va a tener que ser física. Ya vamos a adentrarnos en a qué nos referimos con esto de lo físico, de la emancipación física, pero creemos que es algo que tiene mucho que ver con esta condición presente, donde tanto se enfatiza lo cognitivo y se relega quizás lo físico. So what we would like to do is to present, and it is present to you, but it is also something that we would like to use, or that we hope that we can use, is to prevent, so a kind of compass. So how to orient ourselves in order to make school now in the future, and also how can we make maybe some maps about the conditions from which we start. So where are we? Where are we, and where can we go? And that is what we want to propose, is a kind of compass and a kind of a first attempt at making maps about where we are. Entonces, lo que nos gustaría presentarles a ustedes y que esperamos que también les resulte de utilidad es una suerte de brújula que nos permita orientarnos en torno hacia dónde vamos con la escuela, y también una suerte de mapa que nos permita entender dónde es que estamos parados, es decir, darnos en el ahora y también ver hacia el futuro. Así que hoy vamos a relevar una suerte de brújula y también un primer acercamiento a un mapa de dónde estamos. But just to add two things, as Jan was saying, it's for us, the presentation, it's really in line with what we are doing right now in Belgium, and this idea of trying to think of a school. But perhaps we should add it, it's not just building a new school or designing a school, but adding school to existing schools. So because our kids go to a school, there are schools, but in a way we think it could be interesting to come up with a kind of outside school, not just outside class, but an outside school that is located somewhere else and could be really kind of complement to the existing school. Something will become perhaps a bit more clear later on, but that's one of the challenges, how to come up with a design for such an outside school. And our point of departure is that indeed, in order to arrive there, we need a kind of compass, not just in a metaphorical sense, but in a real sense. We want to orient ourselves. An orientation really in the sense of where are we now, in order to go, in which direction do we want to go. That's one thing. And the other thing is, well, we had the opportunity the last 3 days to work with people here at Flaxo to think a bit about these things. So part of the presentation is also inspired by the discussions, and I'm looking at Augustine. You will also have the opportunity at the end of the presentation to present something. Me gustaría agregar dos comentarios a esto que ya venía presentando Jan. La primera es que para nosotros esta presentación es muy real, es muy tangible, tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo en Bélgica en torno a esta nueva escuela, que no se trata solamente de crear una escuela que no existe, sino de agregar algo que pueda aportar a las escuelas que ya existen. Nosotros tenemos hijos, nietos que van a la escuela, existen las escuelas, pero estamos pensando en una especie de escuela que esté afuera. No me refiero solamente a dar una clase afuera, sino a una escuela que esté ubicada en algún cierto lugar y que pueda servir de complemento. Espero que esto quede un poquito más claro a medida que avance esta presentación, pero el desafío que se nos presenta es cómo diseñar esto.
Y por eso, como punto de partida, necesitamos esta brújula, que no es una brújula metafórica, es una brújula muy real que nos permite orientarnos, entender dónde estamos parados y en qué dirección estamos caminando. Lo segundo que quería agregar es que en estos últimos 3 días tuvimos la oportunidad de conversar y trabajar con varios estudiantes aquí en Flaxo, entonces estas reflexiones se van a ver plasmadas en la presentación de hoy, y lo estoy mirando directamente a Agustín, que ya va a tener la oportunidad de exponer un poco de qué estamos hablando estos días. And so just as a kind of, I want to show an image and two quotes that are in a certain sense for us also inspiring to look for that compass and to look for that orientation. And one image is this image. It is this image which for us locates the school, Often we are thinking about school education as being a kind of way of a trajectory that is going to a predefined end. And you have to think about the end. Where do we have to go? And then we need an end to go. Yes, it's a road from a starting point to an end point. Yes. But in this image, which for us is a kind of image about the location of the school is situated precisely at the crossroad. So you leave the home and you go to a place which is not defined, but which is a place which allows you to go in many directions. So you are brought into a kind of, you could call it the middle. It's a kind of middle. So it's not at an endpoint, not to an endpoint, but in the middle. And the middle is the place where there is a kind of possibility to choose to go many directions. So that's a location, you could say, of the school is the middle. Yes? Hoy voy a compartirles también una imagen y también una serie de citas. En ambos casos son inspiradoras para nosotros a la hora de pensar cómo puede ser esta brújula y cómo puede ser esta dirección que tenemos que tomar. La primera imagen, que es la que vemos en pantalla, es una imagen que para nosotros indica un poco dónde está ubicada la escuela. Muchas veces pensamos en la escuela como algo que tiene un punto de llegada, ¿sí?, definido de antemano, entonces empezamos en un punto de partida y vamos hacia un lugar muy concreto que ya está determinado. Pero lo que vemos en esta foto es que la escuela está ubicada en una especie de encrucijada, ¿sí? La escuela entonces es un lugar al que vamos cuando salimos de casa, pero que es un lugar indefinido y en el que se abren una infinidad de caminos posibles. Por eso pensamos que la escuela no es un final, sino un medio que nos da la posibilidad de elegir distintos recorridos. But just to give an example of what we mean by the middle, we think the school is not to train writers, but allow children to be able to write, and to write in a way everything, in principle everything. Of course, not all children can write everything, but to bring children and young people in a condition that in principle they could write everything. In principle, they could read everything. It's not to turn them into professional readers or professional mathematicians, but to bring them at a point where they, in principle, could read, write, calculate, everything. And that's for us the middle. We often like this image of Michel Serres, who uses the image of the swimmer going from one side to the other. And for Michel Serres, it's the middle between the two borders that's important. The middle, or the experience of the middle, is the experience of being able to go in whatever direction. You can go back, you can go to the other border, you can go swim upwards, swim back, downwards. So this is the experience of the middle, and for us, school is exactly about that. Algo que me gustaría agregar para ejemplificar un poco a qué nos referimos con esto de el medio. En nuestra concepción, la escuela no es un lugar donde se van a capacitar escritores profesionales,
sino un lugar donde las personas pueden escribir lo que sea. Por supuesto sabemos que en principio no todo el mundo puede escribir cualquier cosa, pero en la escuela sí, en principio cualquier persona puede escribir lo que sea, cualquier persona puede leer lo que sea. No se trata de formar lectores profesionales, ni matemáticos profesionales para ir al caso, ¿no? Se trata de un lugar donde se puede leer, donde se puede escribir, donde se puede hacer cálculos. Para pensar el medio, a mí me gusta la imagen de Michel Serres, que habla del nadador, ¿no? A veces se piensa que nadar es ir de un lado al otro, pero él se queda con la experiencia del medio. La experiencia del medio es una experiencia de poder ir, en principio, en cualquier dirección. Puedo ir para arriba, para atrás, volver, quedarme, permanecer, cambiar. Y a eso, a nosotros nos remite mucho a nuestra idea de escuela. And so to come to, because we want to say something about what for us is the specificity of school learning, what we call specific about school learning. And we would like to refer here to two quotes. One is from the Dutch philosopher Spinoza, who is saying, what the body can do, no one so far has determined. Experience has not so far taught anyone what, thanks to the laws of nature alone, insofar as nature is solely considered as corporeal, the body can or cannot do. The body can do many things that astonish the mind. So, saying we don't know what the body can do. We don't know. And the second is a quote also from Michel Serres, where he is saying that he learned the most from his gymnastic teachers. It is too much, so he Expresses his gratitude. Expresses his gratitude at the beginning of the book, of one of the books here, to my gymnastic instructors, to my coaches, and the coaches is referring to those that are accompanying the sports activities, the coaches, and to my mountain guides. They who taught me how to think. So I have not been taught to think by philosophers, but by my gymnastic instructors, my coaches, and my mountain guides. And so let us say a little bit more until it continues upon this quote. Okay. Bien, otra cosa que queríamos pensar entonces es qué es lo específico acerca del aprendizaje escolar. Vamos a pensarlo a partir de dos citas que trajimos. La primera es del filósofo neerlandés Spinoza, que dice lo siguiente: nadie hasta ahora ha determinado lo que puede el cuerpo. Es decir, a nadie la experiencia ha enseñado aún qué puede hacer el cuerpo gracias únicamente a las leyes de la naturaleza, en la medida en que la naturaleza se considera únicamente corpórea y que no puede hacer. El cuerpo puede hacer muchas cosas que asombran a su propia alma. ¿Qué nos quiere decir entonces esta cita? No sabemos qué es, en definitiva, lo que puede hacer el cuerpo. La segunda cita también tiene que ver con Michel Serres, y él habla de quienes le enseñaron más en su vida, y va a hablar de sus profesores de educación física. En la cita, que es una dedicatoria de un libro que él escribe, va a decir a mis profesores de gimnasia, a mis entrenadores, es decir, gente relacionada con el ámbito del deporte, a mis guías de alta montaña, que me enseñaron a pensar. Es decir, Serres no le atribuye a sus profesores de filosofía enseñarles a pensar, sino a sus profesores de gimnasia. So this translates in what you could call a kind of basic principles for us of school learning, or what is specific about school learning. And so you could say that the starting point of school learning is we don't know what the body is able to. So we start from the assumption that everybody or everyone can learn everything. We don't know what the body can learn. We don't know what the body
can learn, and we don't know what it has to learn. It is not naturally predefined what you can learn and what you have to learn. That's the translation of everybody can learn everything, which is related to this idea, the basic idea of pedagogical freedom. Pedagogical freedom referring to the fact that, or to what we take as a kind of a starting point, it is not predefined where you have to, you have to shape your own life. You have to get the opportunity to find your own form. It is not predefined, it's a pedagogical freedom to find your own form. It's a freedom which is related to, which is a freedom for everyone. It's related to the issue of equality, where we don't start school education. You must interrupt me if that's the the principle of equality is saying that the starting point for school education, precisely again, because we don't know what you can, is to start not from differences, not for assuming differences, but from assuming equality, also for you. It's starting from this equality, and also that school is about supporting this formation of yourself, giving form to your life, to offering the world and worlds in a what we call a grammatized form, a form in which you become able to relate to that world, that you get a certain freedom related to a certain world. Bien, estas citas entonces que veníamos relevando, podemos traducirlas en nuestros principios, los principios que hacen al aprendizaje escolar, los principios que hacen a la especificidad del aprendizaje escolar. Nuestro punto de partida entonces es un no saber. No sabemos de lo que el cuerpo es capaz, y esto quiere decir que partimos de la base de que cualquier persona puede aprender cualquier cosa. Nada sabemos acerca de lo que alguien puede o no puede, nada sabemos acerca de lo que alguien debe o no debe, no hay nada que sea predefinido. Esta idea de que cualquier persona puede aprender cualquier cosa es lo que muchas veces catalogamos de libertad pedagógica. No hay nada sentado de antemano, no hay ningún camino marcado desde antes. Tenemos que tener la oportunidad de encontrar entonces nuestra propia forma. Esa es una libertad que se nos da a todos. Y entonces entra el principio de la igualdad. El punto de partida entonces de la educación escolar, que es esto de que no sabemos qué se puede y qué no se puede hacer en un cuerpo, tiene que ver con la idea de igualdad. No partimos desde una idea de la diferencia, sino desde una idea de que esto es para todos. Y entonces el aprendizaje escolar se constituye como algo que tiene que respaldar que cada una de estas personas se forme a sí misma, dé forma a su vida. Para nosotros, ¿sí? Esto es mostrar mundos. Mostrar mundos de forma gramaticalizada, como le decimos nosotros. Para esto, la escuela, entonces, tiene que darnos la libertad de encontrar ciertos mundos y hacerlos propios. And so to, I will say no. No, and the last thing here on the slide is, and what we want to stress is, for us, all scholastic learning is physical, and in two ways at least, that the body is involved somehow. Think about the Spinoza quotation, but there is also a force involved. The body, think about learning to write, learning to read again, learning to look. It's not just a cognitive process, but it's about training your hands in one way or another, trying to hold a pen, trying to coordinate your eyes,
your hands. And so it's a kind of bodily thing from the very beginning onwards. Although, of course, today, due to cognitive psychology, we are used to think about cognition and things like that. But if you look and if you walk around in school, you notice that it is about the body. And if we talk about inscribing literacy, it's not just inscribing in your brain, but it's really also inscribing in your hands. It's not just that you, as a brain, become literate, but it's also that your hands become trained. It's your mouth, it's your eyes, it's your ears. So that's one thing about the physical. The other thing is that scholastic learning for us has to do with forces, and one of the important forces is a force enacted by a teacher who is saying, try. For us, this notion, try, is a typical scholastic force or expression. If I say, try to someone, Augustine, try, it's this sentence, it's both authoritative and invitational at the same time. And it's, in a way, enacting this freedom that Jan was talking about. It's saying, Augustine, I know you don't want to, or you think you are not able to, but just give it a try. And accepting the invitation and trying is actually performing this freedom. So for us, the physical and learning is this kind of bodily formation of the body, but at the same time, physical forces that play a role. Quería enfatizar esto último que dice nuestra diapositiva, que es que todo aprendizaje escolástico o escolar es físico. ¿A qué me refiero con esto? El cuerpo forma parte de este aprendizaje, como veíamos en la cita de Spinoza, pero no solamente es el cuerpo, sino que también hay una serie de fuerzas que se van a ir poniendo en juego. Para ejemplificar, pensemos en cómo es aprender a escribir. No es solamente un ejercicio cognitivo, es un ejercicio en el que participan los ojos, en el que participan las manos, en el que coordinamos esfuerzos físicos. No todo pasa por la mente, es una verdadera experiencia corpórea desde el punto de partida. Por supuesto, hoy en día con las corrientes de psicología cognitiva hablamos mucho de lo que ocurre en la mente, pero si miramos lo que pasa en una escuela, vamos a ver que el protagonista ahí es el cuerpo. ¿Sí? El proceso de alfabetización no es un proceso de entrenar al cerebro para que pueda hacer algo, sino que también es un proceso en el que entrenamos nuestras manos, entrenamos nuestros ojos, nuestros oídos incluso. Es un proceso ante todo físico. Y lo otro que para mí hace que el aprendizaje escolástico sea tan físico tiene que ver con una serie de fuerzas que se van a poner en juego. Que se ponen en juego, por ejemplo, cuando un docente le dice a un estudiante, intentá, como le decíamos a Agustín antes, intentá, Agustín. Esto es una invitación, ¿no? Además de ser un enunciado que tiene cierta autoridad, es una invitación que pone en acto esta libertad del aprender. Entonces, cuando uno dice intentar, yo sé que te pone nervioso, yo sé que quizás no querés, pero trata de aceptar esta invitación. Y cuando uno acepta esta invitación, hay algo ahí físico que se va a poner en acto. And so we take school as being a place and a time of learning and living, in which we arrange what we call formative encounters with worlds, the world of language, the world of numbers, the worlds of geography. We arrange these encounters, and these encounters are arranged through very concrete, practical schoolwork, which is at once offering a kind of invitation to enter these worlds, but also offering an experience of being able to begin with these words, to start to begin with these words. And it is a kind of formative encounter in which it's not about getting, recall the image
of the middle and the different directions, because it's not about getting to a certain direction, but to go to every direction. It is a kind of open learning. It is an adventurous learning and living that makes different directions possible. And that formative encounter and adventurous learning is also made possible or related to what we call a scholastic atmosphere, and we will come back to that, which is implying or including different scholastic moods and all kinds of forces that create or help to create this middle that is offering the possibility to going in different directions. Bien, entonces para nosotros la escuela va a ser un lugar y un momento. Un lugar y un momento para aprender y también para vivir. Y esto se configura mediante una serie de encuentros formativos que son encuentros con mundos, en definitiva, ¿no? El mundo de los números, el mundo de las letras, el mundo de la geografía. Y estos encuentros van a tener lugar mediante una serie de actividades escolares muy prácticas y muy concretas, que son a la vez una invitación a adentrarnos en esos mundos, y son también una experiencia del comienzo, una experiencia de entrar por primera vez a estos lugares. Recordemos esta imagen que veíamos antes de la escuela situada en el medio. Estos encuentros formativos no nos llevan a un lugar predeterminado, sino que son una invitación abierta a tomar distintos caminos. Son una aventura, es un llamado a una aventura en el aprendizaje y en la vida, ya que tantos caminos son posibles. Y estos encuentros formativos y este aprendizaje que es una aventura es posible gracias a algo que nosotros llamamos atmósfera escolástica, de lo que ya vamos a hablar, que prácticamente está formada por distintas fuerzas y distintos modelos que se dan en la escuela y que permiten crear o que ayudan a crear este medio del que parten todas estas posibilidades, todos estos caminos posibles. So that brings us again to this image in the middle. Just to summarize a bit what we have been saying, that for us, creating this middle is about creating a condition of suspension, of profanation, and of attention. Also things we elaborated already a bit in Defense of the School, the little book. And suspension for us means it's temporary putting out of order, meaning that the school does this. Of course, you have a background, you have a family, and all families are different. But here at school, you are a student. So it means that you, in a way, suspend, at least for a moment, students' background. It's not that you ignore them. It's not that you do as if they do not exist. But it's not taken into a consideration at that moment during that course. That's suspension. But suspension also in terms of equality. Of course, we know that everyone is different. But at this moment, I, as a teacher, try to approach you as a student. So this is what the suspension is about. Suspension is, it's putting certain things for a moment out of order. Or it's what we're doing here. We close the door there for a moment. Of course, there is an outside, but we keep it out for a moment in order to create a specific situation. That suspension, profanation for us means making something or somebody available so that you can make use of it, so that something is no longer sacred, so that we can start to make use of the numbers, so that it is no longer protected or only accessible for experts. No, you make it available for public use. Even in schools, religion is no longer sacred, it's made available for public use. It can be studied, with the risk, of course, that kids no longer become religious because they start to study it, meaning that there's also the risk of education, that there is this profanation, making something available, making something public, not just on the side of the subject, mathematics, language, language no longer being sacred, but also your own body.
if you want that something is inscribed, so that you start to write, yeah, your body should be available so that it can change. And the third one, attention, is for us about, yeah, in the middle, to allow to stand still, to take a distance. For instance, the grammar of a language allows you to study the language, not just to be involved or absorbed in your mother tongue, but taking a distance and being able to study your own mother tongue. And so that the movement somehow, or something that is in a constant flux, is in one way or another grammatized, so that you can stand still, take a step back, and study. So that's attention for us, about suspension, profanation, attention. Voy a volver a poner esta imagen de la escuela en el medio a modo de resumen, ¿sí? Y vamos a pensar entonces en cuáles son las condiciones que nos permiten crear este medio, esta escuela que sea un medio. Para nosotros estas condiciones son la suspensión, la profanación y también la atención. De esto hablamos en aquel libro nuestro. ¿Pero qué significa la suspensión? La suspensión significa poner algo fuera de su contexto por un momento. A lo que voy es, por ejemplo, en la escuela sabemos que todos los estudiantes tienen sus vidas fuera de la escuela, tienen sus familias, pero cuando entran, eso se pone en pausa por un momento y pasan a ser simplemente alumnos. No es que ignoramos ese trasfondo que traen, sino que no es algo que nos concierne en lo inmediato, ¿sí? Y esto también presupone una cierta igualdad. No estamos hablándoles a todas las personas en su individualidad, sino que como docentes, le hablamos al alumno en tanto alumno y a todos de la misma manera. Entonces, implica la suspensión poner algo en pausa momentáneamente. Y esto es lo que estamos haciendo inmediatamente ahora. Nosotros cerramos esa puerta del aula, dejamos el mundo de afuera en el afuera para poder crear este espacio que nos convoca en este momento. ¿Sí? Después viene la idea de la profanación. La profanación implica hacer que algo y alguien estén disponibles. Si algo está disponible, quiere decir que lo podemos usar. Entonces las cosas ya no están resguardadas por algo sagrado, no están protegidas, no están simplemente destinadas a los especialistas, sino que se las disponibiliza para su uso público. Incluso la religión, que puede ser una materia de estudio en las escuelas. Si algo está disponible para su uso público, quiere decir que se transforma en materia, entonces ahí aparecen las matemáticas, la lengua, las ciencias sociales y demás. Pero también lo que se hace público y lo que se disponibiliza es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene que estar disponible para que ocurra un aprendizaje. Y la última de nuestras condiciones es la atención. La atención implica detenernos por un momento, tomar cierta distancia. Y así como el estudio de la gramática nos permite dejar de estar en uso activo de nuestra lengua para dar un paso atrás y observarla en tanto objeto de análisis y objeto de estudio, si nosotros pensamos en la gramaticalización como una herramienta, podemos pensar en formas de abordar todo lo que queremos aprender dando un paso atrás, tomando cierta distancia para que se vuelva algo que podemos estudiar. So if we take the school as a middle that is realizing or enacting a certain profanation, a certain suspension, a certain attention, in which there is a pedagogical freedom, equality, and we organize formative encounters, that is the middle, then we think that we could think about our loss of orientation today precisely as a loss of the middle. We have lost a middle. If we want to make school, we think we have to think about how to reinvent or recreate this middle. And if you allow me, I can go to the next, because Sure. to the next one immediately. So making school as a middle
is, we think, very challenging today because there are many forces, all kinds of forces that make it difficult to maintain this middle, to maintain that middle that you could call the school form, and that enact a formative encounter. So there is a difficulty, so you could say this middle is enacted through all kinds of concrete practices, tools, and bodies that mobilize all kinds of forces that can create suspension, profanation, attention, and allow for freedom and an equality, and that these arrangements, or these arrangements and the way that they translate or mobilize forces today, it has become very difficult, or that there are many forces that make it difficult to maintain that middle. Now we will come back, we go now a little bit faster, we will come back to the forces. It will become a little bit more clear, we think, about when we can talk about the concrete forces that maintain or not maintain the middle. And that is bringing us to the school process. Yeah. Bien, entonces, la escuela es un espacio que está en el medio, es un espacio que está determinado por las condiciones de suspensión, profanación y atención. Es un espacio donde se da la libertad pedagógica, donde se da la igualdad, donde tienen lugar los encuentros formativos. Teniendo todo esto en cuenta y teniendo en cuenta el estado de pérdida de dirección en el que nos encontramos ahora, podríamos decir que esta pérdida de orientación o de dirección es en definitiva una pérdida de este medio. Y que entonces, para hacer escuela, lo que tenemos que hacer es crear o recrear este medio. Ahora bien, hay una serie de desafíos que se van a poner en juego cuando pensamos en crear esta escuela en el medio o este medio para la escuela, que son ciertas fuerzas, ¿sí?, que hace que sea más difícil mantener este medio, que vendría a ser justamente la forma escolástica en sí. El medio, que es la escuela, es posible mediante distintas prácticas que ponen en acto distintas fuerzas que permiten estas condiciones de suspensión, profanación y atención, que permiten esta libertad pedagógica y que permiten también la igualdad. Ahora, cuando peligran estas fuerzas o cuando peligran estos contextos, aparecen las dificultades. Y va a haber ciertas fuerzas que tiendan a que la escuela se constituya en tanto medio y ciertas fuerzas que tiendan en la dirección contraria. Ahora ya vamos a hablar un poco más al respecto y creo o espero que va a quedar un poco más claro a qué nos referimos con esto de las fuerzas que nos conducen o no al medio. Okay, so no. Okay, let's go back to our image, and we want to go, you don't see it there, but it's school compass. We want to go trying to assemble a kind of school compass and a map, at least it's a first attempt. Again here, summarize, here is the school form, consisting of this idea of grammar, literacy, freedom, equality, enabling this idea of an encounter, and kind of adventurous learning. This is what we have been talking about. So, okay, let's put this in the middle. This is for us what the middle is about. First, I think, or we think there are some forces somehow that distort the middle. You could, oh, the wrong one, sorry. First one is, I'll show them immediately all four, so that you have an idea of the compass. Perhaps go first to the left. We have this idea of freedom. Pedagogic freedom for us is the ability to begin. Of course, there are forces that in one way or another try to define the students, saying you are such and so, hence this is your future. In a way, this is in contradiction with this idea of freedom. It's defining the students and hence no longer enabling this freedom to begin. On the other side, we have this idea of equality.
of course, there are all tendencies to differentiate, to say, no, you are not all similar students, you are not able to learn everything, you are so, and you are so, and there is a difference, and because of that, it has a consequence. So that's a kind of imposing a kind of this differentiation in order to, or in a way, taking out the equality. Substantiating processing, this idea of literacy means that in a way, I think about the quote of Spinoza, we do not know what the body is capable of. Substantiating means in a way to define in advance what the body is capable of. And it often happens in education that we define in advance what the body is capable of, putting students in different classes because of that. It's kind of substantiating, which takes out literacy. Processing, we could say that's a kind of force that is in tension with grammatization. Processing means, grammar means that you stop the flux of language and you create a grammar in order to be able to relate to language. Processing means that you just create a process, it's just a flux. You cannot relate to it. It's very difficult to relate to a process. One way or another, school is about an operation that allows to relate to processes. So the processing it again means to get rid of the grammar and hence make it difficult for the world to say something. You could, just using again these notions of profanation, you could say that this is about the profanation, keeping the processes and the substantiating at a distance. That means profanation, keeping it out for a moment, not destroying it, but keeping it out in order to make education possible. Horizontal is about the suspension, keeping out the definitions for a moment, keeping out the differentiations imposed on students for a moment in order to allow for this encounter. The third one, the attention is that in the middle, that there is a sphere of attention where you can stand still, where you can take a distance, where you are not absorbed in the processes, so to speak. Sorry, yes. I was absorbed in the process. Completely absorbed. Vamos a volver, Yes, vamos a volver a la imagen, que básicamente es la imagen de esta brújula o este mapa, o debería decir mejor este primer acercamiento, primer intento a lograr una brújula o un mapa. Tenemos entonces estas palabras de las que ya venimos hablando, ¿no? Por supuesto, escuela, aparece la idea de gramática, de libertad, de igualdad, aparecen estos encuentros formativos, todas estas cosas de las que ya venimos hablando van a estar puestas ahí y nos van a intentar llevar a esta escuela que es un medio. Ahora bien, nosotros decimos que hay ciertas fuerzas que nos alejan un poco de esta idea de la escuela en tanto medio. Tratamos de la idea de la libertad, que está mencionada en la brújula. Habíamos dicho que la libertad tiene que ver con la habilidad, con la posibilidad de empezar, ¿sí? Quiere decir que no hay nada que nos defina hacia dónde vamos, sino que podemos empezar cualquier recorrido que nos propongamos. Bueno, una fuerza contraria a esta libertad, entonces, es esta fuerza que trata de catalogar quién es cada estudiante y por ende cuál va a ser su futuro, cuál va a ser el recorrido que debe tomar, ¿sí? También va a estar en nuestra brújula la idea de la igualdad. Hoy en día, esta idea de igualdad va a estar en tensión con distintas tendencias hacia la diferenciación. Esta idea de, bueno, lo que uno puede o no puede hacer, esta idea de etiquetar a las personas, catalogarlas, justamente se contrapone con este punto de partida de que todos son iguales en su condición de estudiantes. Aparece también la idea de alfabetización. Acá me gustaría que recordáramos esta cita de Spinoza: a priori no sabemos de lo que el cuerpo es capaz. La idea de alfabetización, entonces, donde todo es posible, va a estar en contraposición con una idea que trata de
definir esto que se puede hacer de antemano, de definir qué cosas va a poder hacer este cuerpo. Y ahí es donde aparece la idea del procesamiento, que entra en tensión con la gramática. Nosotros ya hablamos de que nuestro concepto de gramática implica poner una cierta pausa a la lengua para poder armar un marco, un vocabulario en el cual podemos hablar de la lengua, es decir, no ser usuarios, sino analizarla. La idea de un proceso es completamente contraria a esta idea de la distancia, porque el proceso es permanentemente continuo, es un proceso en el cual estamos inmersos, no podemos dar un paso atrás para relacionarnos con ese objeto de estudio de otra manera. Entonces se opone diametralmente a esta idea de la gramaticalización. Y van a ver que en esta brújula que estuvimos armando aparecen en distintas verticales y horizontales las tres condiciones que mencionamos. La idea de profanación, ¿sí? Que es poner algo sobre la mesa, hacer lo posible como objeto de estudio, desacralizar. La idea de suspensión, es decir, dejar de lado el mundo externo, dejar de lado las diferencias y poder hacer que el aprendizaje sea hoy posible. Y la idea de atención, que implica tomar una cierta pausa y concentrarnos en lo que nos convoca. Okay, if we take that as a first attempt to make a kind of compass, we can also use it perhaps to make maps. And that's what we try to do here. Take this example. It's an example from Freinet education, you know very well. The typical outside class, but also the printing press, which is typical for Freinet, the printing as a way of bringing the inside out and vice versa. We think that this is about creating a kind of middle, and that's our assumption. And if this is about creating a kind of middle, you need to mobilize certain forces in order to make that happen. And what we try here is a provisional list with forces that for us are important in order to create that middle, to keep certain things out and to create a certain atmosphere inside. Works, yes. So there are some forces here. We came up with 5 thus far. One of these is for us, I will pick the first one, the tabular forces, that there is some way, in one way or another, there seems to be working with a tableau, which can be a vertical tableau, a tableau on the floor, it can be a horizontal tableau, but in one way or another, the tableau has a force in order to make something public and to create a public around something. For us, the tableau seems to be a kind of scholastic force that is very strong and very visible here. You create a surface against the wall, on the floor, on the table, in order to create a kind of public thing. Bien. Todos estos conceptos nos permiten crear también un mapa. De aquí vamos a retomar la idea de Freinet, que hablaba de poner un vidrio, ¿no?, que separe el interior del exterior. También va a hablar de esta idea de la impresión como algo que nos permite traer lo que está afuera hacia el adentro y también llevarlo del adentro hacia el afuera. Teniendo en cuenta estas nociones, pensamos que todo este esquema que tenemos nos ayuda a crear este medio. ¿Y cómo? Nos preguntamos, bueno, movilizando ciertas fuerzas. ¿Cuáles son? Bueno, aquellas que nos van a permitir dejar afuera ciertas cosas para crear en el interior una cierta atmósfera propicia para el aprendizaje. Hasta ahora identificamos 5 fuerzas. La primera es lo que nosotros denominamos la fuerza tabular. La idea de tabular viene de tableau o tabla. Nosotros en un aula tenemos distintas tablas, ¿no? Una pizarra, una mesa, un piso, todas estas cuestiones no dejan de ser tablas, y es una fuerza que permite que algo se haga público, ¿no? Porque lo pone de relieve y permite que entonces se transforme en un objeto disponible para el estudio. Por eso para nosotros la idea del tableau o la tabla
es una fuerza escolástica en sí, muy visible y muy contundente, que nos permite crear distintas superficies para poner un objeto sobre la mesa para su estudio. Yes, second kind of forces that we distinguish is what we call collectional forces. So we have been looking for words to try to articulate what we, as precise as possible, what we mean. So we don't, so you know that today, certainly also today, there is this idea of building a community, school community, the communal aspect. But we think it's interesting to take this notion of the so not the collective, but the collectional. So it are forces that are gathering bodies in a certain, like you see in the image, the bodies are gathered in a certain way, and we think that this gathering in certain ways, that in itself, it has a certain force. It is one of the forces that help to create a middle, create this middle. So the collectional forces, that is a second form of forces that we can distinguish. We have also these gymnastical forces. The gymnastical forces are related, you could say, to the what we call the training and exercise aspect of school. So in order to create also that middle, we have the exercises, we have the repetition, doing things again and again, in other ways that is a way also to create to create so force that also help to create the middle. We have the another one was the mondial. Oh, sorry. Bueno, y estuvimos pensando, ¿no?, en distintas palabras para poder conceptualizar y sintetizar lo más precisamente posible estas ideas que venimos teniendo. Una de estas palabras es lo coleccional, que tiene que ver con estas fuerzas, ¿sí?, que se relaciona un poco con esto que se habla mucho, que es lo comunal, la idea de comunidad. Bueno, nosotros pensamos en las fuerzas coleccionales. No son necesariamente fuerzas colectivas, sino que tienen que ver con coleccionar, en el sentido de reunir, aunar cuestiones. Estas fuerzas reúnen a los cuerpos de distintas maneras, en distintas disposiciones, y eso en sí, esa forma de reunirse, es una fuerza que permite crear este medio del que venimos hablando. En tercer lugar, tenemos otras fuerzas que son las fuerzas gimnásticas. Se relacionan con todo lo que en la escuela tiene que ver con entrenar, con el ejercicio, con volver a hacer una misma actividad, con la repetición. Todas estas actividades tan escolares también conducen a la creación de un medio. We think we do not have the time to go into all the forces, but we also want to distinguish the mondial forces, the forces of letters, science, and the corporal forces, the corpse, the physical force from the corpse, so to speak. And perhaps there are others as well, but the point we would like to make here is that it's these forces and the arrangement in school, also by way of a teacher, it's that creates the middle. That in a way you have to enact these forces or some of these forces in order to create the middle, to create the attention, and hence also to keep certain things out. The second thing we try to do in mapping is perhaps it's not just about forces. It's not an atmosphere consists of forces, but also moods. And suggest we came up with this list with moods. But at the end of this presentation, I'm sure that Augustine will add something because we discussed it a lot. And the question here was what is a typical scholastic mood? A mood that is typical for school learning. We came up with, perhaps it's about a kind of joyfulness, about a kind of conviviality, kind of enthusiasm, generous, thoughtful, caring, being moderate,
we are not sure yet, and we have discussed a lot. We came up with a slightly different list. We will show it at the end. Thank you. Vamos, está dando mucho tiempo para entrar en detalle en todas las fuerzas de las que estuvimos pensando, pero brevemente tenemos las fuerzas mundiales que tienen que ver con los signos. Y también tenemos las fuerzas corporales o corpóreas que tienen que ver con los cuerpos físicos. Entonces, estas fuerzas y la forma en la que estas fuerzas, se disponen en el colegio, es algo que va a estar dispuesto mediante la mediación justamente de los docentes, crean este medio, crean esta posibilidad de atención y también dejan afuera lo que debe quedar afuera. En segundo lugar, a la hora de elaborar este mapa, decidimos pensar no solamente en las fuerzas, sino también en ciertos modos. Hicimos una lista bastante, o ánimos también, ¿sí? Hicimos una lista bastante exhaustiva de estos ánimos. Agustín ya va a tener la oportunidad de compartir un poco lo que estuvimos reflexionando en estos últimos días. Pensamos en cuál es el ánimo típico de lo escolástico, el ánimo típico de la escuela, lo que hace posible el aprendizaje escolar. Y tenemos una lista bastante exhaustiva, ¿no? Es alegre, tiene que ver con lo convivial, con el entusiasmo, con la generosidad, con la reflexión, con el cuidado, con la moderación. Hay una lista que estuvimos editando bastante y de la cual ya escucharán en breve. And so now and that will maybe also help to clarify a little bit what we mean by these forces. We would like to point also to some of the forces that you could call deschooling forces, that are destroying the middle. There is no middle, or very difficult to create a middle. And so we distinguish here also four. Maybe there are more again, but it's related also to the compass that we have. And so one of the forces that we think is deschooling school is what we call the personalization of learning. So there is probably, and we have heard that it is also in Argentina the case, that you have this idea of tailored education. So tailored education means that we are going to start by trying to find out who you are, what you can, what you need, and then we are going to offer you an adapted learning path. So it is you as a person with your personal, unique learning needs that is going to be addressed. Yes? This personalization is starting from defining who you are, what we call today profiling. You start from, we are going to make your, and you can help, of course, you may help to create your personal profile. And this profile is going to define what you get, the trajectory, the learning path that is offered to you. So there are here two things that are at least two things that are deschooling. So one is that it is start from a definition, which is precisely the opposite of what school is doing. Yes? If school is school, it is starting from undefining. The suspension also, part of it. So here you start from a defining, and the second is that you make your past defining your future. Yes? So it's your past, and this personalization, certainly in all kinds of digital learning environments, is very often also connected to what is called learning analytics. Yes? So we analyze how you have gone through the process until now, and on the basis of that analysis, we are now going to offer you this. Yes? So these two movements, in a certain sense, are deschooling forces.
Y para clarificar un poco a qué nos referimos con esto de las fuerzas, podemos pensar un poco en las fuerzas que desescolarizan, es decir, las fuerzas que destruyen este medio o que dificultan la creación de este medio. Nosotros encontramos 4 que se relacionan con los distintos elementos de nuestra brújula. La primera es la personalización del aprendizaje, algo que imagino en Argentina también, de lo cual también se habla mucho aquí, que tiene que ver con esto de la educación a medida, ese es el término con el cual se la conoce. Básicamente, el punto de partida de esta educación personalizada o a medida es quién aprende, qué puede hacer y qué necesita. A partir de este relevamiento se va a presentar una trayectoria de aprendizaje personalizada y adaptada. ¿Sí? Entonces, partimos de la persona individual, cuáles son sus necesidades, y le ofrecemos un camino adaptado o ajustado a medida. Esto empieza con lo que se llama una creación de un perfil, algo que a veces el estudiante también participa en esta creación. Y a partir de este perfil se define qué es lo que se le va a ofrecer a este estudiante. En esto que acabo de relevar vemos 2 cuestiones que van en contra de lo propiamente escolar. Lo primero es que el punto de partida es una definición, cuando nosotros vimos que la escuela es lo indefinido, lo que pone en suspensión. Y en segundo lugar, el pasado es lo que va a determinar el futuro. En esta personalización relevamos quién fue esa persona antes para determinar qué puede ser en el futuro. Eso es lo que es muy común en los entornos de aprendizaje digitales, se habla mucho del análisis de datos de aprendizaje, en el cual se va a recabar qué es lo que viene haciendo esta persona en el pasado, a partir de eso se ofrece algo de cara al futuro. There are other processes of deschooling, in our view. One of is this. It's about accumulation. It's not setting the body free, so to speak, but considering the body as raw material, as talents that should be exploited, that should be developed into predefined competencies. It's a way of accumulation, of production. Another one is this. I don't know at least whether it's, or we had a discussion about it, but it's something that is also becoming typical in Belgium, or at least in Flanders, which is a community in Belgium. It's making Flanders great again. A kind of neo-nationalism. It's not a 19th century traditional nationalism, but it's a kind of looking forward nationalism, creating through education a kind of new Flanders, making it great again, investing in education with a knowledge-rich curriculum, etc., etc. So it's a kind of new nationalist agenda, not dating back to the 19th century, but a kind of constructing a national identity through education and effective didactics, etc., etc. And this one. But then the other one, yes, very short. So the programming. So the programming, you could say. So we have been indicating that for us, school learning is about being offered the possibility to encounter worlds in a grammatized way, so that you can take a certain distance to these worlds. What we see increasingly now is that we are starting to think about school learning, or what learning is about, based on the model of, if we take here the example of Duolingo. You all know Duolingo. Duolingo, that's a way of learning where you go through a trajectory, which is based on a program, and the idea is that you become programmed yourself so that you can respond to the questions in the way that you should, and that you can go to the next step. It's a kind of trajectory process that you go through from one step to another. So that's a very different way, different way to think about learning, and for us that's also a force that is deschooling school. Bueno, otras ideas, otras fuerzas que tienen que ver con quitar lo escolar de lo escolar
son aquellas ideas que priorizan la acumulación de producciones, en vez de tomar al cuerpo como una materia prima que puede experimentar y aprender, se priorizan más los resultados, una acumulación de cosas que se tienen que hacer, eso por un lado. Por otro lado, hay algo que en Bélgica está bastante en boga, al menos en Flanders, que es de nuestra comunidad, que tiene que ver con una nueva o un nuevo ímpetu nacionalista, esta idea de que podemos volver a llegar a un pasado de grandeza a través de la educación. Entonces se pone bastante dinero en torno a la educación, pensando que la educación puede llevar a este ideal nacionalista, que puede construir, forjar estas identidades nacionales, que es algo que se remonta bastante al siglo XIX, ideas de ese momento. Y otra fuerza que nosotros encontramos tiene que ver con la idea de la programación. Nosotros, ¿cómo entendemos la escuela? Como un espacio donde se ofrece al estudiante la posibilidad de encontrarse con distintos mundos en forma gramaticalizada, es decir, poniendo entre esos mundos y el mismo una cierta distancia que permita el estudio. Pero ¿qué es lo que vemos cada vez más? Bueno, el modelo Duolingo, que ustedes conocerán muy bien, es una aplicación donde hay una trayectoria predefinida, definida por un programa, y donde se busca programar también al usuario para que a partir de ciertas preguntas, de ciertas respuestas, y pase así a la siguiente etapa, al siguiente paso. Es una forma de entender el aprendizaje muy distinta de cómo lo entendemos nosotros, y por eso lo catalogamos también como una de estas fuerzas de desescolarización. Okay. So what we think, at least for ourselves, think about our condition, we would like to design a new school. It's for us, the first thing to do is trying to make these kinds of school maps, in a way of trying to study how we relate to the middle. How are we now in relation to the middle, and perhaps how we can move, or stay in touch again come in touch again with the middle. And for us, it could be interesting to make these kinds of atmospheric school maps, atmospheric in the sense of trying to map forces, not just forces of schooling, but also forces of deschooling, that keep us out of the middle. But perhaps not just the forces, also the moods. What are moods of schooling? And perhaps today, what are the moods of deschooling? Of course, it's not just about forces and moods. What we try to show is, of course, making the middle. It's enabling, mobilizing certain forces through very specific school and teaching arrangements. It's the organization of practices, materials, of setting and using bodies. For us, then, it's about, that's also what we hope to do during the next coming months, to find what we refer to now as touch points. Are there today physical indications of these arrangements that can help us to find out where are the forces making school or which are the forces deschooling? Bueno, entonces nosotros al pensar en esto que nos convoca, que es diseñar una nueva escuela, tenemos como primer punto de partida estos mapas escolares, estos mapas que nos permiten entender dónde estamos parados en relación con este medio y también cómo podemos hacer para acercarnos más a ese medio si es que estamos alejados. Por eso nos resulta interesante esta noción de crear mapas escolares atmosféricos. Atmosféricos en el sentido de que reflejan las fuerzas escolarizantes y las desescolarizantes, y también los ánimos escolarizantes y los desescolarizantes, son los que corresponden a la escuela y los que no. Entonces, pensamos que en este medio, que es la escuela, hay ciertas fuerzas que están dispuestas en formas específicas, específicamente escolares. Materias, cuerpos, factores. Y entonces, lo que en los próximos meses queremos hacer, teniendo en cuenta esta idea, es ver si hay algunos puntos de contacto, es decir, indicios físicos que nos permitan relevar la existencia de estas fuerzas, tanto las que son positivas para la escuela como las que no tienen que ver con lo escolar, para usarlos de puntos de partida del relevamiento. Okay. So I think by way of conclusion, we presented some first maps
we also have a second attempt done with some of the colleagues here. So I would like to invite Augustine to perhaps say a bit, if that's okay. Before antes del Yes. último. Yes. I will show it and to say a bit about. Should I go in Spanish? Sí, 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 Yeah, sí, yeah, go in Yo traduzco Spanish. esto, bueno, a modo de conclusión, entonces presentamos un primer mapa, pero también tenemos un segundo mapa del cual Agustín esperamos pueda compartirnos un poco más al respecto, que tiene que ver con estas discusiones que tuvimos teniendo. Eso te pasa por haber hecho el seminario. Sí, eso me pasa por hablar. Bueno, hola, ¿cómo están, compañeros? No sé qué sienten cuando hablamos de atmósfera escolar, de fuerza, de ánimos, de climas. Antes de hablar de eso, quiero contar un poco qué nos pasó a nosotros como estudiantes del seminario con la consigna. La consigna que teníamos frente a nosotros, la repito porque creo que es desafiante y a veces es importante entender que está ahí. Ellos están por armar una escuela, están pensando esto. Y la idea es, en esta clave de igualdad, libertad y encuentro formativo, o si lo quieren pensar en los términos de defensa, cómo construir ese medio. Y para pensar eso hay muchas formas, pero una es entrar en esta puerta de la atmósfera con los climas y las fuerzas. Una de las cosas que nos pasó cuando he charlado con algunas compañeras que hicieron el seminario es celebrábamos, nos poníamos contentos de que estábamos trabajando en cómo construir un medio y no solamente en analizar las fuerzas desescolarizantes, que es algo que muchas veces se les ha criticado, o se ha hablado luego de la lectura de defensa, de bueno, y entonces, ¿cómo construimos esto? ¿No? Bueno, en esa clave ellos presentaron, ahí en ese medio, en ese centro, hay unos moods, unos ánimos, unos climas, también se le puede decir. Ellos trajeron la idea de joyful, no leo muy bien, convivial, entusiasmo, thoughtful, caring, moderate. That's it. Y ahí aparecen, bueno, esos son los climas que traen. Entonces nos invitaron a nosotros a decir, bueno, ¿qué otros climas, qué otros ánimos podrían aparecer? Cuando leímos eso, quizás una impronta muy latina en nuestra parte, que nos pareció todo muy pacífico, muy sereno, ¿dónde está? Belgium style. Muy pacífico, muy sereno, y bueno, ahí surgió un debate sobre cómo nominalizar esta paz. Primero, la primera palabra que surgió fue pasión, enojo, algo de la confrontación también surgió. Nos tomamos mucho tiempo en pensar eso. Una cosa que me llamó la atención del trabajo es que tomamos mucho tiempo en pensar las palabras. Estuvimos 2 horas pensando una palabra, lo cual es fantástico. Y arribamos y eso, para agregar los climas de exciting, Eagerness. Deseo, un deseo muy profundo por algo, eagerness, y presencia. Luego, y ahí no sé si la canción si le he hecho bueno, después llevo una pavada más y me callo porque yo empiezo y también. Bueno, la idea. Turn out the lights. Okay, I can tell a bit about. Bajar la luz, apagar la luz. Así no se puede hacer zoom, ¿no? Yeah, but it's not this one. It's connected. Sin embargo, una de las consignas era también, no lo dijeron, pero es una hipótesis, ya que es un trabajo en torno a lo físico, buscar imágenes, no pensar, digamos, no era buscar a través de imágenes estos moods, estos climas, estos ánimos, no las fuerzas, nos dedicamos a pensar los moods, las fuerzas quedaron las que ellos trajeron, no pensamos fuerzas nuevas, lo aclaramos. Y en esa búsqueda de imágenes, tuvimos una hora buscando algunos en inteligencia artificiales, otros en galerías de database de imágenes, otros en fotos nuestras cuando éramos maestros, o cuando habitamos las escuelas, y trajimos algunas fotos para pensar aquello. No sé si se ve, en la de abajo, a la izquierda hay unos niños en una montaña frente a un pizarrón. No sé si se ve, ahí es bastante impresionante como que están muy atentos al pizarrón y uno lo primero que ve es la montaña, pero luego ve que el foco de la energía está puesto en esa tabla, esas tabular forces. Ellos insisten mucho en el pizarrón como un objeto a la de la pantalla digital donde las cosas están un tiempo ahí y las podemos ver.
la idea del tiempo. No es lo mismo una pantalla que un pizarrón. Construir construir medios es también reconocer la importancia de que la información quede un rato ahí, que tengamos tiempo para procesarla y verla y vernos en ella. Bueno, hay un montón más que no veo nada, ahí no necesito anteojos. Un poquito más arriba, ahí hay un niño que está en un contexto de un jardín, y lo que es muy digamos, uno ahí ve las fuerzas de la tierra, si quiere más ligado al mundo, pero también lo que se habló hoy era de eagerness, el deseo que él tiene por contarlo a la maestra o el adulto que está allí con él. Habla, Pedro. No. Vos porque descubrió algo, dice Pedro. También surgió en la de arriba el niño rojo enojado. Nos preguntábamos si el enojo era parte de un clima o era una cuestión más de las emociones de los sujetos antes que de un clima. Pero sin embargo, a partir de esa imagen aparece que no es lo importante del enojo, sino la posibilidad de una presencia, de un otro que está ahí acompañando eso, que es más de uno, pero no es de la atmósfera. Después, del otro lado hay dos imágenes que son una secuencia. Hay arriba dos niños en un ensayo de una obra de teatro. Y ahí, obviamente, trabajaban muy, digamos, no había escenografía, el cuerpo era la escenografía, además, había algo de la práctica, de animarse a hacerlo en el contexto de practicarlo. Y ahí primero, bueno, hay la aparición del cuerpo sin metáfora, y también abajo, esos mismos niños ya en una puesta oficial, esa está bien, es la del medio, en una puesta oficial de una obra, a partir de la repetición, de lo que trabajaron, si quieres, como una secuencia arriba, de la repetición y poder mostrar y sentirse orgullosos también del entusiasmo de lo que están haciendo. La consigna del trabajo, yo se los cuento porque si tienen idea, después le dejo mi correo, es construir un mapa, invitarnos a construir elementos para este mapa. Así que la propuesta está abierta y estamos pensando cómo construir una escuela que tenga la igualdad, la libertad y el encuentro formativo ahí en el medio y cómo se... Okay. Bueno, tenemos un rato para conversar, para comentarios, preguntas. You're still here. Ahí hay una mano levantada. Yo me quedo pensando en ese I am thinking about this map, about the place, and about these images of adults de in quienes those piensan en la pictures. escuela, de About quienes people that trabajan think en la about school, escuela, people that work in quienes schools, about lo people desarrollan y that make hacen school possible, ese clima and they posible. create these moods, make the Entonces, moods digo, possible. ¿cuáles son So, también what I'm ese wondering is, físico these bodies, the adult los bodies, adultos? what are they? It's maybe a comment more than a question. Yeah. Que siempre creo que So pensar I think that esos medios, these quienes los middles, pensamos the y people cómo, that think about the middle are adults. So how do we think about them? Yep. Yeah, I think it's it's a very interesting and an important question. We talked a lot about it this afternoon. Yeah, where is the teacher in all this? Yeah? porque no es And not just uno. laws, but in a way we think perhaps this helps to also to rethink a bit the role of teachers and those other people adults who are living in schools, that perhaps often it is indeed about combining forces. I think we talk about school arrangement and the teaching arrangements, so you need certain arrangements, also based on didactics, but also based on infrastructure in order to mobilize these forces. So perhaps it could be interesting to rethink what teaching is about, starting from these forces. And of course, then the teacher, you could say that the teacher is also a shaped body, so to speak.
is also a force. Well, we started by saying the teacher who says, try, yeah, it's a force that is saying that. So it could be helping to think a bit in another way about what teaching is about, and also to rediscover physical aspects of teaching. Because often when we think about teaching, we are not thinking about the physical aspects of teaching, but this could perhaps help to rediscover certain physical aspects of teaching, and how the teacher plays a role in these arrangements and setting up classes. Bueno, me parece que es una pregunta interesante y también importante. Venimos hablando de todos estos temas durante esta tarde y la pregunta entonces es, ¿dónde está el docente? ¿Dónde están los docentes? Quizás nos toca también repensar el papel de los docentes, el papel de los adultos que también habitan la escuela y que también forman parte de estas fuerzas. Nosotros hoy hablamos de estas disposiciones que son necesarias, tanto por un tema de didáctica como por un tema de infraestructura, y estas disposiciones hacen que las fuerzas se vayan movilizando. Entonces quizás lo que nos toca es repensar la docencia a partir de estas fuerzas. Y entender que el docente también, además de ser fuerza, también es cuerpo. El docente que dice al alumno, tratá, probá, intentá, también está movilizando en ese acto una fuerza. Y en este redescubrimiento de la labor docente, o en este repensar la tarea docente, quizás podemos también descubrir los aspectos físicos del acto de la docencia. Muchas veces, cuando pensamos en el rol del docente, no pensamos en lo físico. Bueno, quizás también sea interesante hacer eso. Gracias por la Thank you presentación. for this presentation. Tenía dos And preguntas I o have comentarios two de temas questions or que no comments aparecen about también things that en la exposición. you maybe La haven't touched primera upon. The es first el one rol del is the tiempo role y of del time desplazamiento and the físico physical hacia y movement desde las to escuelas schools and from schools en elsewhere. contextos también en When we donde think se about crea, context se where transforma o we se are instala creating ese and centro. transforming this center, this Especialmente estoy middle. pensando en contextos And de I'm thinking violencia, about de zonas contexts rurales, where en people donde el live in rural desplazamiento areas físico or de where los they live in niños a puede entrar violent situation and maybe moving to go to school is cuestionamiento difficult. y que So hace maybe that's que also part sea of the un trabajo physicality of corporal. school. Y el And segundo then the tiene que ver second con el rol comment de la has to do nutrición. with the role of En un nutrition. doble sentido, la And I'm thinking nutrición about this in a como twofold way. nutrientes que sostienen Nutrition el in terms proceso of cognitivo, nutrients that pero allow cognitive también processes to que dan exist, but sentido also y that nutren el nurture aprendizaje. learning as well. And maybe just to for the first thing about the going to school. Yeah, I think it's of course it's probably a different situation in Argentina than in Belgium. We are a very small country. It's not so very far to go to school. It's probably very different. But nevertheless, we think that there is something about this idea that you have to go to school. And so think about the image here, that you have to leave the home, that you have to leave, and leaving the home meaning that you also leave behind all kinds of forces that are working on on who you are and who you can become. And so leaving your home and going to school is one of the elements that helps to suspend some of the forces. Yes. So the forces of the family, of your father and your mother that want you to be like this and that and so on and so on. All these kinds of forces, to some extent, they are suspended by the simple fact that you leave the home and that you go to another place. Yes? This is something, because it is something that we discussed in the seminar also, that apparently there is a strong tendency to homeschooling coming up, to have you sit at home, and what you get, and what you in a way at home, many of the forces that we have been talking about are absent. They are not present there. So in that sense, at home, it's very difficult to. It's not. I do not say that it is impossible.
I do not say but if you start to think like that, you should also think how you could create that middle, if you can, at home. What should you do, or how could you do that? Because now it's the opposite. In fact, you emphasize all kinds of deschooling forces, not schooling forces. Don't know if that is a response. So it's not to say that, so that we understand the question about sometimes it's going to school and sometimes the material conditions can make it very difficult to go, but there is something very important about going to school. Bien, quería responder esto que planteas en primer lugar, que tiene que ver con el hecho de ir a la escuela. Entiendo que la situación es diferente en Argentina que en Bélgica. Nuestro país es pequeño, entonces ir a la escuela nos suele representar una dificultad, pero querría que pensemos en que la propia idea de ir a la escuela implica un desplazamiento, implica salir de casa, y eso implica dejar atrás toda una serie de fuerzas que, entre otras cosas, determinan quiénes somos, hacia dónde vamos. Entonces, este mismo hecho de salir de casa para ir a la escuela implica poner en suspensión algunas de las fuerzas como la familia, un padre, una madre que dice tenés que hacer esto, tenés que hacer aquella otra cosa. En el seminario estuvimos hablando de esta nueva tendencia de el homeschooling o el aprender en casa. Lo que ocurre cuando uno se educa en su hogar es que hay ciertas fuerzas de lo escolar que están ausentes. Entonces es muy difícil traerlo propiamente escolar, no estoy diciendo imposible, pero es muy difícil traerlo propiamente escolar al hogar. En ese caso quizás la pregunta debiera ser cómo podemos crear un medio como el de la escuela en el hogar para que sea posible ese aprendizaje. Pero bueno, la situación que se da es la contraria, ¿no? Lo que se enfatiza es todo lo que no tiene que ver con lo propiamente escolar. De todos modos, entiendo que la pregunta tiene que ver con el hecho de ir a la escuela, con las condiciones materiales que pueden dificultar ir a la escuela, pero me parece que es muy importante ese acto físico en sí. So maybe it's important to say, so we are not denying that you can learn at home. You can learn everywhere. So it's about scholastic learning. Can you make school at home? So can you create these conditions that we have been talking about? Can you actually create these conditions at home? That's the question. So can you have scholastic learning, not learning? Algo que quisiera enfatizar, no estamos negando que en el hogar uno pueda aprender en distintos entornos, en todo tipo de entornos, sino que la pregunta que nos hacemos tiene que ver con lo propiamente escolástico. ¿Uno puede crear las condiciones para el aprendizaje escolástico en un hogar? A esa es la pregunta a la que estábamos yendo antes. Just to add two things in relation to your question, I think for a lot of youngsters, the school also is a kind of safe space. It is another space, another time. We were working with a difficult school or a school in a difficult neighborhood in Brussels. For a lot of people, young people there, they wanted to go to school also to get away from home, because that was associated with unsafety, with tension. So for them, the school was also, it was really another place, another time. And that perhaps relates somehow to this idea of nutrition in a really literal sense, that also in that school, what they were trying to do is to provide nutrition, food for kids, to cook together. So that school is not just a place for learning, but also for living. It's a specific living, but it's a place for living. And it was also remarkable here. Last year when we were here, we visited some schools, that in many schools, the kitchen is so important, which is not the case in Belgium. In some schools it is, but here it seems to be very, very important, key. So combining learning and living and turning the school into another place, another time. And for us, that's important. The middle is also that, and that it's not just a place for learning and you go away, but you stay there for a long time. It's a place of living. And when we try to name these moods and forces, it's also trying to name forces that enable that kind of living.
So perhaps the force of nutrition, perhaps that's also a force that we should add. Bien, y también volviendo a la pregunta, para muchas personas jóvenes, la escuela también constituye un espacio seguro, implica un espacio que está fuera de otros espacios y fuera muchas veces del tiempo. En Bélgica, por ejemplo, pasa que cuando hacemos relevamientos en barrios donde hay violencia, muchos estudiantes quieren ir a la escuela porque lo consideran un entorno seguro en oposición a sus hogares donde se vive un clima de tensión. Entonces, la escuela verdaderamente es un otro tiempo y un otro lugar. Y creo que lo podemos relacionar con esta otra idea que traías que tenía que ver con la nutrición. En estas escuelas en Bélgica es muy común que se cocine también, entonces es un espacio donde no solamente se da el aprendizaje, sino que también se da la vida. Eso es algo que observamos también el año pasado cuando fuimos a hacer distintas visitas a escuelas acá en Argentina. La cocina ocupa en muchas de estas escuelas un rol protagónico, algo que no ocurre necesariamente en la mayoría de las escuelas en nuestro país, pero acá en Argentina es algo que hemos visto que se enfatiza. Entonces, la escuela pasa a ser un lugar de aprendizaje, un lugar de vida, que crea un otro lugar y un otro tiempo, y así se va creando ese medio. Y en esto que traías de la nutrición, pienso que nosotros definimos ciertos ánimos y ciertas fuerzas que crean justamente ese medio, quizás podríamos agregar a nuestro modelo también la idea de la nutrición por todo esto. Bueno. Okay. Todo concluye al fin. Okay, everything must come to an end. Nada I think we have to go on. Bueno, muchas gracias. Thank you. Me quedé pensando en I was thinking la about fuerza coleccional. this idea of the collection of forces that you brought, La pienso como and fin I'm en sí thinking mismo, about en la this medida en la as cual an end in and of en este itself, presente nos because relacionamos, today we are trabajamos, connected to school and incluso we los que work estudiamos and we a través de pantallas, study digo, la dimensión de through work and through reunirnos, screens. So even when we come aunarnos together, físicamente sometimes parece ser ya we un have valor en sí screens. mismo So inmersivo the de fact of defender. physically coming together, that's something that we should Lo dijeron la vez define pasada, pero as ustedes an plantearon end que in and of la itself. fuerza And you coleccional said no that supone collection of necesariamente un forces colectivo, is not y ahí necessarily a me pregunto dos collective, cosas. and I'm Si wondering lo then coleccional, whether collection ¿cómo se of relaciona coleccional con lo forces corporal? Si puede can be haber, related to physicality and lo how, coleccional se puede dar a través de and pantallas. how can Digo, we pienso que have si apago la pantalla yo me collective invisibilizo y no estoy forces, frente a ese otro. do we have En them ese through sentido, lo screens, for coleccional example, or do quizás we se become nos toca, invisible when there's y lo que es screens más, si es mediating the posible lo collectional? si es So I'm posible lo wondering colectivo sin lo whether coleccional. the ¿no? collective Se is puede aprender possible fuera de la escuela, en without cualquier the parte, puede collectional. ser colectivo en So cualquier parte, can it be sin la- possible to lo have the coleccional se collective relaciona elsewhere? So learning can happen individuos. elsewhere, but what about the collective and the connection? Yeah, it's also there, of course, you could, yeah, probably you can say maybe we can have a kind of collective also through the screen, maybe. But what we think is also that probably through this screened life, we lose a lot of the collectional forces of the bringing together. We have been thinking about it, but we have also not developed it. Ines, you have been working also about the classroom. Yes, the classroom and the work in the classroom and the work with the collected bodies in the classroom. Yeah? So this we think that bringing bodies together, not minds or not images of people, but bringing real bodies together. So you know very well that, and everybody here, no, probably not everybody, but most of you like football, probably in Argentina. So probably going to the stadium and looking at the football there is very different from looking at the screen. Yes, it's a very different way in which the forces of the bodies are working. So it is an energy that is created by the bodies, by bringing bodies together. This kind of things is related to collecting bodies, not by collecting screens or collecting images on the screens. So like making these dashboards where you can see everyone or whatever. So it's not to say that we could not try to think about what it could mean to have this collecting on screen, but for us this collecting of bodies certainly today, because we
have this increasing screened life, yes, that precisely at this moment, for youngsters, it is important to have this other the force of the collecting bodies or the collective bodies. Bueno, es interesante pensar en que uno quizás podría tener un colectivo mediado por pantallas, pero tenemos que tener en cuenta que en la pantalla se pierde algo muy físico, que es lo de reunirnos en un espacio, ¿no? Esto de lo coleccional, que tiene que ver con estar juntos en el mismo lugar. Nosotros hoy no hablamos mucho de esto, pero hablamos mucho de nuestro trabajo, Inés también, del aula. El aula como espacio que reúne cuerpos, no mentes, no imágenes de personas, sino cuerpos. Y imagino que a la mayoría de ustedes, que son argentinos, les gustará el fútbol. Bueno, la experiencia de ir a la cancha no es evidentemente la misma que la experiencia de ver un partido mediado por una pantalla. Hay fuerzas distintas que se ponen en juego cuando los cuerpos se reúnen. Y lo mismo ocurre en el aula. Si los cuerpos reunidos crean una cierta energía. Entonces, este colectivo de cuerpos es de cuerpos, no es de pantalla, y no es un colectivo de imágenes que vemos en una pantalla, por más bonito que pueda ser el tablero en el que podamos ver a todas las personas, no es lo mismo que la experiencia del aula. Por esto no quiero decir que no podamos pensar en formas de lo colectivo mediadas por pantalla, pero pienso que para nosotros, en este contexto en el que vivimos tanto con las pantallas y a través de las pantallas, hay que enfatizar la idea de los cuerpos reunidos, porque ahí se ponen en juego otras fuerzas que son distintas. Bueno, un aplauso. Okay. Para cerrar, como decía al comienzo, esta actividad es una actividad pre-congreso. Estamos en la semana del Congreso de la Flaxo. A mí me quedaron muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo se les ocurrió empezar a pensar o continuar pensando la cuestión física? Hoy tenemos, por ejemplo, en nuestras realidades, muchos cuerpos que no pueden quedarse sentados el tiempo mínimo de una clase. Es decir, hay cuerpos que hablan de otros modos, de modo que hay muchas preguntas. Los vamos a poder escuchar también el día jueves en la conferencia de cierre del día jueves que se va a desarrollar en la UMED. Acá hay personas que quizás ya están inscritas en el Congreso. Si no están inscritas en el Congreso, todavía hay tiempo para hacerlo. Y si tienen ganas de participar de algún panel en particular, también se pueden comunicar con Bárbara, con quien estuvieron en contacto, ¿sí? También quiero contarles que vamos a contar el día miércoles con una conferencia de Inés Dussel. Va a ser acá en Flaxo a las 11 de la mañana, de 11 a 12:30, de modo que también es un espacio para poder continuar pensando. Y bueno, muchas gracias por haber venido y seguimos en contacto. Your name is? Micaela. Micaela.